Hechos, queridos, no sé si se escucha ahí, pero el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a estar viendo hoy día esa sección. Libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Como ya han sabido y se da por entendido, obviamente, el hecho de que estamos estudiando el libro de los Hechos, una de las cosas que siempre debemos recordar es el texto principal, Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ya estamos ya casi acabando, o viendo la despedida del apóstol Pablo, en diferentes lugares, y obviamente estamos viendo ahora la sección cuando él se despide de los ancianos o de las iglesias que están en Éfeso. Así que quiero leerlo solamente esta sección rápidamente, del capítulo 20, verso 17 hacia el final. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero a ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Sin duda, una despedida difícil debe haber sido para los hermanos ahí, recordar y ver todo lo que el apóstol ha hecho y hizo en realidad en medio de ellos. Y obviamente siempre las despedidas son difíciles. Creo que la semana antes pasada empezamos a hablar un poco de eso.
Pero una de las cosas que podemos ver dentro del pasaje es que obviamente no sabemos si el hecho de que Pablo se hubiera propuesto pasar de largo por Éfeso fue porque él manejaba el barco o porque iba a convencer al capitán de alguna manera de no pasar por ahí, sino establecerse rápidamente a Jerusalén, que era el lugar de destino. ¿Para qué? Para poder pasar así las fiestas de los tabernáculos y estar ahí junto a los hermanos y animarles con las ofrendas que había recibido de las iglesias. De manera que habiendo enviado para que viniesen a él los ancianos de la iglesia de Éfeso, fueron a él, y dentro de esto hay algunos aspectos que son importantes considerar rápidamente. En primer lugar, está, como habíamos dicho la semana antes, pasada la pluralidad de ancianos. Notemos que el texto dice ancianos, no dice anciano. Y no es la única vez en donde encontramos esta pluralidad. De hecho, dentro de las Escrituras hay más de una ocasión donde se menciona esa pluralidad de ancianos. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 5, verso 1, el verso 5, Santiago capítulo 5, verso 14, Tito capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 2, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Hay muchos pasajes que hablan de que es necesario que hayan ancianos. En segundo lugar, el término anciano expresa una función de los pastores, que era algo que había mencionado la semana antes pasada, la cual se enfatiza la madurez espiritual de la persona dotada por Dios para llevar a cabo estas labores. Tiene que ver con su madurez. Es por esto que el pastor no puede ser dentro de las categorías de las descripciones de 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, dice que el pastor o el que va a ser obispo, el que desea ser obispo o pastor, no debe ser un neófito. En otras palabras, tiene dos aplicaciones. Básicamente puede ser aplicado a no puede ser un nuevo creyente. No puede ser ningún nuevo creyente. ¿Por qué? No tiene madurez espiritual. Y en segundo lugar, no solamente no puede ser un nuevo creyente, sino tampoco puede ser una persona que sepa mucha Biblia, porque eso tampoco significa madurez espiritual. Recuerden que el apóstol Pablo era mejor que todos nosotros juntos, pero eso no lo hizo apóstol de inmediato. Pasaron años para que fuese determinado como apóstol de Jesucristo. Y eso significa que también hay un crecimiento espiritual que le ayuda a ser como Cristo debe ser. Perdón, como el pastor debe ser a la imagen de Cristo. En tercer lugar, el término anciano no es el único que es aplicable al pastor, sino que existen tres conceptos que describen los aspectos funcionales del pastor. Habíamos hablado que hay el término anciano, que era un término asociado a su madurez. Había otro que era pastor, que es el conocido, que tiene que ver con nutrición y cuidado y protección de las ovejas. En tercer lugar, tiene que ver básicamente con un liderazgo. Ahora, esos tres aspectos del pastor deben estar en la persona que es pastor. Deben estar ahí y deben desarrollarse. Ahora, eso no significa que todos tienen totalmente desarrollados. Al contrario, más y más se va a notar que hay más aspectos enfatizados en una persona que en otra. Por eso es bueno tener pluralidad de ancianos. Ambos se potencian, se ayudan. Si bien puede haber una persona que tiene liderazgo, pero puede que el otro no. Pero otro puede que tenga la capacidad más desarrollada también de lo que es el poder ser pastor, el otro más de dirigir o de poder ayudar en la madurez espiritual hacia los creyentes. Obviamente esas dos funciones, las tres funciones se van complementando la una a la otra y son desarrollables. Ahora, fíjense que hay un pasaje que describe muy bien esa función de los pastores y su significado de palabras, como intercambiables. De hecho, cuando hablamos de eso, ese tipo de palabras, hay iglesias donde los califican como pastor, anciano u obispo. Dice, ok, él es el obispo, lo colocan en una categoría, él es el pastor, él es más bajito porque es pastor, y este es anciano porque además es más anciano. Pero en realidad el término, los términos son intercambiables. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 5. Y ahí explica la función de los pastores y su significado de palabras como intercambiables. Fíjense que el mismo apóstol Pedro dice así en su carta de 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 5. Ruego a los ancianos. La palabra anciano es presbúteros. A los ancianos no de edad. Aquí está hablando de los pastores. Dice,
ruego a los pastores que están entre vosotros, yo también, anciano también con ellos, y está hablando netamente también en el aspecto posiblemente de edad, y testigo de los padecimientos de Cristo, como soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Y eso lo hace un pastor, no un anciano. Un anciano es madurez, pero acá dice, y aplica el concepto de pastor, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está. Ocupa dos términos intercambiables, pastor y anciano. De manera que la función del pastor es la función del anciano, tiene que hacer esa parte que le corresponde a él. Y en cuarto lugar, es interesante notar que estos ancianos de la ciudad de Éfeso sin duda están a cargo de congregaciones locales dentro de la ciudad. No es una organización, no es que alguien tiene mayor categoría que el otro, no, sino que es un grupo de siervos estando en una ciudad particular que es Éfeso. Ahora, después de ese llamado, el apóstol Pablo obviamente dice que cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No solamente los hace venir, sino que les empieza la introducción del servicio que él ha dado. Y fíjense que la cosa interesante acá es ver cómo él introduce, es decir, viendo, dice, ustedes saben en realidad cómo me he comportado, cuál ha sido mi conducta entre ustedes. Y él se pone y dice, ok, pues mi conducta fue básicamente de esta forma, sirviendo al Señor con toda humildad. Y esa es, querido, la marca, y debería ser la marca de todo hijo de Dios, que es básicamente el servicio al Señor. Todo hijo de Dios debería servir. Ahora, en primer lugar, eso es una categoría interesante. No sé si tú entiendes algo, pero el servicio, el hecho de que tú te llames siervo de Dios, está diciendo que tú eres esclavo de Dios. La palabra siervo es una palabra que significa esclavo, literalmente esclavo, no es un siervo como lo entendemos nosotros. Es una persona que cuando quiero lo hago, no. El siervo, el esclavo, estaba destinado a hacer una sola cosa particular, que era agradar a su Señor en todo. Esa era su labor principal. Cuando decimos que somos siervos de Dios, estamos diciendo soy un esclavo de Jesucristo. Y la primera categoría que el apóstol Pablo habla acerca de su conducta, dice, mira, sirviendo al Señor, yo soy un esclavo del Señor, y de hecho lo dice en muchas de sus cartas. En su introducción, más de una vez vemos ejemplo en Romanos capítulo 1, verso 1, encontramos Pablo, siervo de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, verso 10 dice que si sirviera a los hombres, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Querido, una de las categorías, una de las cosas importantes que debes entender es que cualquiera persona que quiera ser y que es hijo de Dios es un siervo. Es un esclavo comprado por precio, y un alto precio. El problema es que a veces los siervos quieren agradar a otros que no son su dueño. Es interesante notar eso, que a veces las iglesias dicen soy siervo del Señor y agrada a otro señor que no es su Señor. O agrada al mundo, o agrada a las personas. Y Pablo dijo, mira, si yo quisiera agradar a la gente, no sería siervo del Señor. Yo no vengo a agradar a la gente, vengo a hacer lo que Dios me comentó, a predicar el Evangelio. Le gusta, que le gusta, no me importa. Voy a hacer lo que Dios me comentó, esa es mi labor, ese es mi trabajo, y esa es una de las cosas que hay que entender. Pablo se consideraba un siervo del Señor y entendía muy bien qué significaba eso. La segunda cualidad que vemos en esta descripción, que dice siervo, sirviendo al Señor, dice es con toda humildad. Y fíjate que esa es la cualidad del que sirve. No solamente debe entender a quién le pertenece, sino cómo debo servir. Y la humildad, querido, es parte piensa, esencial del servicio. Si no hay humildad, no puede haber reconocimiento de señorío. Porque en realidad está sirviendo a ti. Fíjate que una de las características que el Señor más confrontó de los fariseos, dijo, escribas y fariseos hipócritas.
¿Por qué? Básicamente, si ustedes ven las descripciones de Mateo del gran sermón de la montaña, él extiende y dice, mira, no hagan como hacen ellos. ¿Por qué? Bueno, ellos hacían oraciones largas para ser vistos por los hombres y una y otra vez van a encontrar que ellos ya tienen su recompensa. Tienen su recompensa al orar público para ser vistos por los hombres, tienen su recompensa al ofrendar en público, al hacer tocar trompeta, tienen su recompensa en hacer su proselitismo de abstenencia de comida para que la gente lo viera y que tan piadoso era. Y que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso, ahí está. Se pereció en 5 segundos. Esa era su recompensa. Querido, la humildad es algo esencial en el servicio. Si entiendes que eres siervo, entiendes realmente a quién sirves y entiendes también la actitud con la cual debes servir. Fíjate que un escritor, un autor señala lo siguiente, dice lo siguiente, y le cito literalmente lo que le escribió. Dice, los escritores paganos emplean esta palabra para referirse a un estado servil y abyecto de la mente. Pero Pablo sigue a Cristo al emplearlo de la humildad, del estado mental que debería ser la marca de todo cristiano, en particular del predicador. Querido, es la marca en serio del servicio cristiano, es humildad. La pregunta es, ¿tienes esa marca? O de vez en cuando se borra la marca. Debería ser la marca. Humildad. Y fíjate que él dice, en realidad, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y esas lágrimas implican obviamente el deseo de Pablo de que los gentiles fuesen salvos, obviamente de la lucha incesante de sus adversarios judíos, compatriotas, amados de Pablo y obviamente por las iglesias. Y ahí está Pablo, dice, llorando, dice, he tenido y he visto, ustedes han visto mi forma de servirles. Han visto que he sido humilde al servir al Señor, al servirles a ustedes. Han visto mis lágrimas al llorar como los judíos no quieren arrepentirse, como los gentiles menosprecian el Evangelio, como las iglesias no hacen lo que deben hacer. Yo creo que si el apóstol Pablo estaría aquí hoy, estaría llorando y exhortando hasta que se le pare enfrente. Viendo iglesia tras iglesia tras iglesia, diciendo, no hacen lo que Dios dice. Dicen y no hacen, hablan tanto de Cristo y no saben quién es Él. Fíjate que una de las cosas que veo ahí es el deseo, el corazón latente de Pablo por el servicio, por el amor al Señor. Y querido, una de las cosas que debes entender es que el amor al Señor se manifiesta de una forma muy clara, obediencia. Servicio, no por recompensa, sino por gratitud. Desinteresado. No importa si la gente te ve o no te ve, lo que importa es que alguien siempre te ve. Y ve la intención de tu corazón, que es lo más importante para él. A veces hay personas, y pueden haber personas que piensan servir o hacer ciertas cosas para ser vistos por los hombres, queridos, olvídalo. Si quieres 5 minutos de aplauso, yo prefiero un aplauso del Señor que de uno de ustedes. Amén. No sé si tú piensas lo mismo, yo le he dicho más de una vez, yo quiero escuchar al Señor decir, bien, buen servicio. Llegar a la gloria y escuchar esas palabras, creo que va a ser las palabras más gratificantes de cualquier hijo de Dios. Y si hay algo que el Señor nos da más encima, hablando no solamente de la salvación, sino de las coronas, decir, Señor, eso es tuyo, no es mío. Pues, yo no lo hice, tú lo hiciste todo. Yo no me salvé, tú me salvaste y todo lo que hay de por medio es tuyo, todo es tuyo. Pablo entendía el corazón del servicio. Fíjate que no solamente dice que él servía de esa forma, y dice el verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas. Y fíjate que la palabra rehuir, esta palabra significa tirar hacia un lado o hacia atrás. También puede significar retirar, retener, mantener lejos, y hay muchos significados de esa palabra, pero lo que Pablo está diciendo es que no ha retenido la verdad, al contrario, de declararles toda la verdad del Evangelio. Dice, yo no he guardado algo para mí, todo lo que he podido darte se los doy. Ahí está.
Ustedes han visto mi forma de servicio y no solamente han visto eso, sino que les he enseñado hasta que ya no he podido más. Todo. Génesis y Apocalipsis, toda la ley, todas las escrituras. Y dice, yo no he guardado nada para mí, y esto lo hace por medio obviamente de dos maneras, en dos lugares y hacia dos pueblos. Y fíjate que las dos maneras las describe aquí. En primer lugar vemos las maneras, anunciando y enseñando. Dice básicamente en términos generales, dice, mira, yo he proclamado públicamente quién es Jesucristo. Ustedes son testigos, lo han visto. De hecho, ustedes han visto tal forma que en realidad cada vez que salía iba a los días sábados a la sinagoga a predicar el evangelio de los judíos. O en la escuela de tiranos donde me reunía para predicar a los gentiles. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes me han visto proclamar y anunciar el evangelio? Públicamente. Fíjate que eso significa la palabra anunciar, y enseñar implica una actitud más particular, más en grupos pequeños. Pablo no perdía tiempo, querido, con temas. Pablo ocupaba su tiempo al 100%. Y creo que más de una vez lo han visto. De hecho, vimos hace pocas semanas que uno se durmió del segundo piso y se cayó y murió. Pablo no perdía tiempo, ni con el sueño perdía tiempo. Uno podría decir, pero Pablo hace sueño. Pablo dice, no, que hay mucho más que decir. Espérate. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que aprender del Señor. Y fíjate que las dos maneras, dice anunciando y enseñando, los dos lugares son, básicamente, dice públicamente y por las casas. Y como les dije, básicamente lo que hace fue hablar en la sinagoga. De hecho, Hechos 19:8 dice que iba, como acostumbraba, a la sinagoga. Y en Hechos capítulo 19, verso 10 dice que iba a un lugar, un tal tirano, a poder ganar a gentiles. De esta manera proclamaba y enseñaba el evangelio públicamente, pero el hecho de mencionar las casas implica que esta actividad era llevada a sus visitas cotidianas. Querido, cuando Pablo visitaba una casa, no la visitaba hermano. Lo primero que hacía, yo creo que saludaba cordialmente, se sentaba y empezaba a enseñar todo lo que podía enseñar. Predicar el evangelio, las verdades que eso implica. Yo creo que tanto por enseñar y eso hacía, esas eran sus visitas. Yo feliz lo recibo, sientes ahí y hable. Quiero aprender, y Pablo de su visita era esa. No solamente animaba, sino te enseñaba las escrituras al instante. Yo creo que una de las cosas que más nos ha costado es llenar nuestras mentes con Biblia. No sé si te ha costado a ti, pero es una realidad. Hay tanto con qué distraernos. Y uno podría decir, pero es que ahora existe el WhatsApp, el Facebook. Antes no existía eso. Ahí podría decir, pero existen las cartas. Se demoraron un poco más, pero ahí está. Los debates públicos eran costumbre. Y podríamos tener muchas cosas, queridos, de qué justificarnos, pero en realidad, siendo honestos, no damos prioridad a lo más importante. ¿Te has fijado que cuando algo te interesa es lo primordial, que es lo primero que haces? Fíjate, lo que más te importa siempre va a ser lo primero que vas a hacer, o vas a destinar un tiempo para hacerlo, porque para ti es importante. Ahora pregunta, ¿la Biblia es importante? ¿Es prioridad en tu vida, en tu día a día? Es decir, lo que igual el Biblia, o de repente pues igual el libre porque el pastor me va a preguntar. Buena pregunta. Para que no me pregunte, leíste y después me rete, mejor la leo. En realidad la Biblia debe ser parte funcional y puntual y realmente céntrica del corazón del cristiano, y Pablo entendía esa verdad. Fíjate lo que decía, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora notemos que se mencionan los dos pueblos, judíos y gentiles. Y si tú quisieras ver un resumen de la carta a los romanos, este es el texto.
Hechos capítulo 20, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un buen resumen de la carta. Fíjate que la palabra testificar no es la primera vez que la encontramos en el texto bíblico. De hecho, en Hechos capítulo 18, verso 5, nos dice que cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. No es la primera vez. Ahora, la palabra lleva en sí, básicamente, la actitud solemne de la persona que expone el testimonio. Eso en realidad tiene que ver con la actitud también del que expone. Básicamente es Cristo. La idea aquí es que Pablo enfatiza las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Eso era básicamente el énfasis, arrepentimiento y fe. Cualquier predicación que no tenga estos elementos no es predicación bíblica. Y hay muchas que no son así. Fíjate que desde el momento en que el mismo Juan el Bautista apareció y se arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la primera gran verdad ahí expuesta por Juan el Bautista, y el Señor Jesucristo exactamente lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está con vosotros, ha llegado. Y Pablo dice básicamente arrepentidos y creed. Fe. Ahora, quiero que entendamos algo, queridos. Sin duda este es un elemento, y el arrepentimiento y la fe son elementos esenciales del Evangelio. Hay una realidad tremenda en estas pequeñas palabras. ¿Por qué? Básicamente, te hago la pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Algunos van a decir, bueno, el arrepentimiento es como una actitud que siento que en realidad a veces me hace mal, pienso que soy tan malo, soy tan perverso y creo que no agrado a Dios. En realidad lo que está queriendo decir es que es un arrepentimiento, es una actitud sentimental que brota por consecuencia de la maldad o del castigo. El que Dios me va a castigar. Y por eso se arrepiente. No es eso. Otros van a pensar que es una actitud pesimista no lograr las demandas personales y aún espirituales de Dios. Es que no logras, soy tan malo, soy tan pecador. En realidad lo eres. Pero tampoco eso es arrepentimiento, querido. La palabra arrepentimiento implica grandes cosas. El arrepentimiento es un cambio de mente, de voluntad y de vida. Si no es eso, no es arrepentimiento. Es el remordimiento, muy parecido. ¿Te ha pasado? Que hay una vocecita que siente algo mal y uno se siente tan mal, sí, hice algo malo, hice algo malo. 2 días después vuelvo a hacer la misma cosa. Ahí, Señor, hice algo malo. A la semana vuelvo a hacer la misma, Señor, hice algo, pero no ha cambiado. En realidad lo que está haciendo es remordimiento, no quiere cambiar, es diferente. Se justifica diciendo, Señor, soy tan pecador. Y el Señor dice, sí, pero yo te libré del pecado, cambia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, le dice algunas, todas son hechas nuevas. ¿Te ha pasado eso? Y a veces pensamos que es arrepentimiento, y no sé, eso es en realidad es una lucha interna de que la misma carne, nuestra misma mente y corazón dicen, te arrepentirse. En realidad no te vas a arrepentir. El arrepentimiento, si bien no significa que no voy a volver a hacerlo, pero significa que hay una conciencia real y activa de que he ofendido al Dios Santo. Eso sí. Y voy a poner y voy a orar para no volver a hacerlo, para no volver a ofender a ese Dios Santo. No quiero hacerlo. No tiene que ver con el Señor, me vas a castigar, ¿sí? Señor, soy tan malo. No tiene que ver con eso. Y hay cristianos que piensan así. Si no lo piensan, querido, analiza tus oraciones. Cuando te arrepientes, en realidad cambias. O en realidad sigues siendo lo mismo. Y tu corazón se empieza a endurecer y dices, no, pero yo pedí perdón. Ya, no es tan malo. En realidad no te has arrepentido.
estás engañando. Querido, el arrepentimiento es tan necesario como la fe. Sin ellos no hay salvación. Y entendemos eso, esa tremenda verdad. Efesios capítulo 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de Dios. Por tanto, si la salvación, el arrepentimiento y la fe proceden de Dios, entonces, querido, tenemos fe, sí, porque Dios nos provee esa fe, y tenemos arrepentimiento porque Él quiere que nos arrepentamos. Pero la verdad, que no sea un juego de día por medio, que sea una realidad de mi corazón y una determinación de no hacer lo que a Dios no le agrada. Fíjate que básicamente eso es lo que Pablo habla en la carta a los romanos. Ahora, el verso 20, del 22 al 24, dice, ahora hay aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, podríamos pensar sobre eso de algunas formas. Si bien podemos ver cómo Pablo sintetiza el Evangelio diciendo, mira, yo les he anunciado el Evangelio de salvación, les he mostrado no solamente las verdades particulares, sino aquellas verdades que son esenciales del Evangelio. Y dice, en realidad, ahora hay un deber que debo cumplir, y eso significa ligado al Espíritu, lo cual básicamente significa que él tiene un alto sentido del deber de hacer lo que debe hacer y no hacer lo que quiere hacer. ¿Notan la diferencia? Pablo tenía tal sentido del deber que él no hacía lo que quería, sino lo que debía hacer. ¿Te ha pasado que de vez en cuando la lucha es quiero hacer esto y te dicen no hay que hacerlo? Ese es el gran sentido del deber. Cuando entiendes que eres siervo, entiendes realmente que tienes un dueño y debes hacer lo que el dueño quiere, no lo que tú deseas. Son dos cosas diferentes. Y ahí está la lucha. Pablo dice, mira, en realidad yo estoy ligado en espíritu. Y esa es la idea. Tengo un tal sentido del deber que debo ir a Jerusalén. Tengo que ir para allá. Es mi deber ir para allá. Sin saber lo que me ha de acontecer, es una realidad. Yo no sé lo que me va a pasar, no tengo las cosas del futuro, no las entiendo, pero sé algo, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo no sé qué harías tú si supieras que una persona dijera, Dios dijo esto, te van a matar. Yo creo que si todos saldríamos corriendo. ¿Qué me van a matar? Dígale el Evangelio. Y fíjate que eso es lo que pasa con el apóstol. Fíjate cuando leemos que el Espíritu Santo habla y le ha dicho por todas las ciudades que da testimonio, podría a veces sonar que hay una pequeña contradicción. ¿Cómo? ¿Por qué si se supone que tengo un alto sentido del deber y debo ir para allá, por qué el Espíritu Santo me dice que me esperan tribulaciones? Me van a meter en la cárcel y posiblemente en la muerte. Yo creo que una pregunta obvia que haríamos hoy es la voluntad de Dios. Más de uno diría, no, Dios no haría eso, Dios quiere que predique el Evangelio. Y pondríamos tantas excusas. El problema es que pareciera sonar que esta pequeña frase podría decirnos algo que no está diciendo. Podríamos preguntar, ¿por qué no le hizo caso al Espíritu Santo si el mismo Espíritu le está diciendo que le vienen prisiones y tribulaciones? ¿Por qué ir a Jerusalén? Y era la misma pregunta que tenían los ancianos. Pablo, ¿por qué quieres ir ahí? Si ya sabes que te van a matar. Buena pregunta. O incluso podríamos pensar que el apóstol Pablo pecó porque no consideró las palabras del Espíritu Santo. Y querido, eso no dice el texto. Fíjate que el texto dice que Dios le advirtió.
En aquel lugar le esperaban tribulaciones, persecuciones e incluso muerte. No estoy diciendo que arranque de eso. Estoy diciendo lo que va a pasar. Es diferente. Fíjate que es interesante, sin duda es parte del plan de Dios, querido, desde el inicio del llamado de Pablo, que pasará por esto. No podemos dejar de recordar lo que el Señor le dijo a Ananías cuando le llama, dice Ananías, anda donde Saulo, y Ananías dice, Señor, no quiero ir, yo he escuchado que este hombre mata a todo que se llama hijo de Dios, cristiano, no quiero ir. Y el Señor le responde en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue el plan de Dios desde el principio con Pablo. Pablo sabía eso. De manera que en el plan de Dios, querido, el padecimiento era y es parte siempre. Padecer, a veces persecución, afrenta, vergüenza, es parte del plan de Dios. Falta de los bienes es parte del plan de Dios. Que te maten es parte del plan de Dios. Yo diría, pero ¿cómo es parte del plan de Dios? Sí, era parte del plan de Dios. Y de hecho podemos verlo en la vida del apóstol Pablo. Era parte del plan de Dios que él tuviera que padecer por causa del nombre de Jesucristo. Pablo lo sabía muy bien. De hecho, fíjate que Pablo casi a su último tiempo de vida, hablando a su hijo amado Timoteo, le dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Dijo Timoteo, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres amar al Señor, si quieres vivir piadosamente, vas a ser perseguido. ¿Quieres vivir así? Buena pregunta. Yo digo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres vivir piadosamente? Amén. Buena pregunta. Porque si quieres vivir así, enfréntate a padecimiento y persecución. La pregunta es, ¿qué era lo que impulsaba al apóstol a tal misión? ¿Qué era lo que movía al apóstol Pablo para decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, me cueste lo que cueste, no importa si muero? ¿Qué era lo que impulsaba su corazón? Y fíjate que hay una verdad tan grande aquí, y fíjate que el mismo texto dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué era lo que motivaba su corazón? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Paradójico. ¿Cómo, Pablo? Sí, no importa si muero. Sino lo que importa es que acabe esta carrera, este transitar de vida cristiana con gozo. Pero a Pablo te van a matar. ¿Cómo va a haber gozo en la muerte? Si hay gozo en la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está mi gozo. ¿Cómo no morir por Él? Si voy a estar con Él, eso es lo que anhelo, eso es lo que anhelo. De hecho, Juan dijo, ven Señor Jesús. Bueno, eso es nuestro deseo, decir, ven Señor Jesús. Y si el Señor dice, pero ven tú primero conmigo. ¿Quieres ir? Antes de que Él venga, si Él te dijera, ven conmigo, ¿quieres ir? Te diría, Señor, ¿seguro? ¿Qué significa ir? Muerte. ¿Quieres ir? Pablo dijo, sí, yo voy. Ese es mi gozo, eso es lo que he esperado toda mi vida, estar con Cristo. Y él dice, esa es en realidad el gozo que Él tiene delante de Él. Y fíjate que sin duda esto es lo que debe motivar nuestros corazones. El gozo puesto en el Señor. Una pregunta interesante es, ¿cuál fue el patrón para que esto fuera el gozo de Pablo? ¿De dónde sacó ese patrón de gozo y regocijo? Y fíjate que la carta del autor de los Hebreos nos dice acerca del mismo Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ah? ¿Sabías eso? Más que el sacrificio y más que la muerte, había algo que impulsaba el corazón del Señor, que el gozo de hacer la voluntad del Padre. Querido, eso debe impulsar tu corazón. Al contrario, cuando diríamos, ¿quieres morir por qué? Deberíamos decir, sí, Señor, quiero morir por ti, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa lo que tenga que pasar, con tal de acabar mi carrera con Dios. Quiero disfrutarla, quiero aprender cualquiera sea mi situación. Quiero decir, Señor, ven, o llévame tú. Qué lejos está nuestro corazón, creo, de eso. Poder decir, Señor, en realidad mi corazón, el gozo de mi corazón está puesto en otras cosas, en ti. Y eso debería ser un cambio, ¿no? Que el gozo que tengamos en nuestro corazón sea verlo a Él. Ese debería ser nuestro gozo, sea en vida o sea en muerte. Como dijo Pablo, dijo muy bien, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que ahí está, por eso creo que Pablo decía, no estoy en estrecho, porque sé que estar con ustedes es necesario, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Qué hago? ¿Qué conflicto interno tengo? Porque en realidad tengo tanto deseo de ver a mi Señor. Pero sé y entiendo que hay necesidad de la iglesia. La pregunta es, ¿es tu lucha? ¿Tú luchas con eso o en realidad no luchas? Luchas con cualquier otra cosa de este mundo, de los problemas y tantas cosas que pasan y no te enfocas en Cristo. Pablo entendía esa verdad, decía, ok, no estimo para mí mismo mi propia vida con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y fíjate que al final de su vida, Pablo escribe a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser certificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la... Y fíjate, y más encima, no solamente he hecho eso, sino que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ya estoy listo, Señor. ¿Tú podrías decirle hoy, Señor, estoy listo para morir? ¿Estás listo para morir? ¿O te falta algo más por hacer? Y cuando hablo de algo más por hacer, no estoy hablando de problemas que resolver, tareas que hacer en este mundo, sino decir, Señor, he acabado mi carrera. He hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Eso es realmente lo que Pablo está diciendo aquí. Señor, tú me encomendaste una labor y mi labor ya se cumplió. ¿Tú has hecho esa labor? Tú puedes decir, Señor, ya la carrera se terminó y en realidad puedo partir en cualquier momento. O tendré que decirle, Señor, espérate un poco porque no he hecho lo que tú me has dicho. No he cumplido lo que tú me has dicho. No me he sometido como tú me has dicho. No he hecho lo que debería haber hecho como tú me lo has dicho. Podríamos decir, ven Señor Jesús, hoy. O tendríamos que decir, ven Señor Jesús, mañana. Buena pregunta. Fíjate que Pablo estaba listo. En realidad ya estaba listo. Dice, Señor, ya estoy listo. Y creo que en cualquier momento decía, Señor, estoy listo. No importa. Quiero verte, te anhelo a ti. Y fíjate que en el verso 25 dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, conclusión, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En realidad, he dicho todo lo que tengo que decir y ustedes son responsables hoy del mensaje que han oído. Querido, tú eres responsable de todos los mensajes que has oído en este tiempo. En todos estos años, Dios te hace responsable a ti. Algo que me queda, que a veces cuando hay momentos difíciles, creo que me motiva es, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Le enseñé, le dije lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y aún así falló.
Mis manos están limpias de tu sangre. Él o ella lleva su cuerpo. Eso significa esa conclusión. Es básicamente limpio estoy de la sangre de todos, porque no he rehuido, y vuelvo a decir, anunciaros todo el consejo de Dios, no me he guardado algo acerca de Dios, sino todo acerca de Dios se lo he dicho. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice, cuiden al rebaño, cuídense ustedes y cuiden al rebaño? Bueno, pues fíjate lo que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo, de verdad, sí. Van a entrar personas al rebaño y van a hacer pedazos a las ovejas. Tengan cuidado. Velen y oren por las ovejas. Y de vosotros mismos. Ups. ¿Qué? Podemos entender, Pablo, que venga alguien de afuera, pero ¿cómo? ¿De la iglesia misma? Sí. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para traer tras sí a los discípulos. Yo imagino que toda la junta de pastores ahí diciendo, Pablo, de verdad, dentro de nosotros que amamos al Señor, que queremos hacer su voluntad, ¿se van a levantar hombres que van a arrastrar tras sí a las ovejas del Señor? Sí. O sea, lamentablemente lo saben. Y dice, tengan su corazón, su mente y su corazón alertas a eso. Fíjate, dice, por tanto, velar. Dios es, presten atención, estén despiertos, atentos a eso. Y es lamentable ver que a veces de afuera vengan conflictos, los problemas cuando de adentro se levantan. Hombres, hermanos, que amamos, que dispersan las ovejas, que se llevan las ovejas, tras otro evangelio, tras otra verdad que no está en las Escrituras. Fue parte del ministerio de Pablo, sí, de hecho lo fue. Y es parte hoy de nuestras propias iglesias. Hombres que enseñan cosas que no están en la Biblia. A veces me pregunto cómo las ovejas les creen, y a veces me acuerdo así, ¿verdad? Las ovejas. Y Pablo dice ahí, van a haber hombres así. Por tanto, velar, acordado de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate el poder de las Escrituras. El poder de Dios, fíjate en Romanos capítulo, porque el Evangelio de Dios, el poder de Dios para salvación. Básicamente, la palabra de Dios es el poder para salvar al hombre. Pero acá dice también que la palabra, básicamente, tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. ¿Quieres crecer? Hay Biblia. ¿Quieres crecer? Hay Biblia. ¿Quieres crecer? Hay Biblia. Ahora voy a cambiarlo. ¿Quieres crecer? Aplica la Biblia. ¿Quieres crecer? Aplica la Biblia. Este manual de vida no está ahí para decir, mira qué lindo lo que Dios dijo. No es para decir, Señor, gracias porque tú lo dijiste y hay que hacerlo. No es una instrucción solamente para decir, uy, qué hermoso es, sino para decir, Señor, eso es lo que tú has dicho y así se debe hacer. Hay que considerarlas como lo que son, palabras del Señor. Y fíjate que hizo básicamente para solidificar y daros herencia con todos los santificados. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado antes. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Wow! Imagínate que a pesar de todo lo que tenía que hacer, dice, mira, no he codiciado nada de nadie, y al contrario, no solamente no he codiciado, sino que ven estas manos me han servido, ¿para qué? Para trabajar. No solamente ministrar sus vidas, ayudarles a crecer en la fe, sino a trabajar. No ser carga para ustedes. Estas manos me han servido. Hace un tiempo atrás escuché una conversación
Bueno, nos contó un pastor de una conversación con Evis Carballosa, que no sé si lo conocen, gran autor de libros y gran predicador. Y le preguntó, pastor Evis, ¿cómo se financió sus estudios? Y él le dijo, ¿ves esto? Mis manos. Me ayudaron. Y querido, para hacer eso, yo digo, hay que darle. Teniendo familia, trabajo, iglesia, estudios. Difícil tarea, sí, yo creo que difícil tarea, pero si un hombre sí lo puede hacer, digo, pues, y a veces digo, si este no puede hacerlo, digo, cualquiera puede hacerlo, si uno es inmortal, pero pregúntale los sacrificios. Y creo que lo vas a notar en su rostro, cansancio, sueño, cuando todos duermen, seguramente despierto, cuando todos disfrutan, sin duda leyendo, cuando todos están ahí entreteniéndose, él está leyendo la Biblia. Yo creo que esa era la mejor y es la mejor forma. Cuando todos hacen de todo, ese tipo de personas hace lo importante, no hace todo. Fíjate que él básicamente dice, mira, yo no he hecho nada al contrario, yo he servido y lo he hecho así. Pablo dice, yo no tengo nada que decirle, ni nada que codiciarle, mis manos me ayudan. Y podríamos decir, Señor, tengo trabajo, Señor, tengo tanto que hacer, y Dios dice, sí, pero esas 24 horas que tú tienes, la tienes porque Él puede y tú no. Porque yo estoy cansado y tú crees que Él no. Y te das cuenta que en realidad las prioridades están cambiadas. Me faltan más Biblia. Fíjate que el verso 35 dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado estar que recibir. O sea, más encima, trabaja para servir a los que necesitan. Y uno puede decir, pero Pablo, ¿cómo? Le estoy enseñando con mi vida qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo? Eso es lo que hay que hacer. Si es necesario trabajar, se trabaja. ¿Para qué? Para compartir con el que tiene necesidad. Ahí está. No hay problema. Es parte del ministerio. Y él dice, básicamente, ustedes lo han visto. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron a Pablo. Queridos hombres como Pablo, creo que hay pocos. Pero debe haber alguno por ahí, sin duda. Si hay algo que debemos entender, queridos, es que el ministerio no es algo fácil. De hecho, toda esta sección está dedicada casi exclusivamente a pastores. Y los ancianos son pastores, y está hablando de pastores. El ministerio no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cómo se hace? El Señor es mi pastor, creo que sería la mejor forma de decirlo. Él es el pastor, es pastor. Somos todos sus ovejas, somos todos sus rebaños y cada uno hace lo que Dios ha propuesto y ha dado a cada uno. La pregunta es, ¿hasta qué punto puedo hacerlo, querido? Hasta el punto de morir si fuera necesario. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Se voy a entrar diciendo que eres cristiano con un revólver. ¿Tú te pararías? ¿O te quedarías sentado? Una pregunta. El Señor dijo, en realidad, cualquiera que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿está dispuesto a morir por él? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por